Mercado Libre ese que tuvieron ese encuentro en el garage, al Mercado Libre que hay hoy, ¿con qué tirarnos 5, 6, 7 datos para que todos los que estamos aquí podamos comprender qué es Mercado Libre? Dimensionanos, ayúdanos a dimensionarla. A ver, Mercado Libre, desde ahí hasta hoy, se ha convertido en algo gigante. Realmente, yo les decía, les cambiamos la vida a la gente en general. Los números son realmente una locura. Solo para que se den una idea, solo en 2019 se vendieron 380 millones de productos. El volumen que transaccionó Mercado Pago fue 14 mil millones y son casi 900 millones de operaciones. Cuando ves lo que es hoy, realmente imagínense que el volumen de transacciones que se hicieron en el Mercado Libre en el último trimestre fueron 11 mil millones de dólares. Se procesaron 400 millones de transacciones con Mercado Pago. La verdad que, digamos, se hicieron casi 200 millones de envíos. Digamos, se venden 12 productos por segundo. La verdad que podríamos estar un rato bien largo hablando de esos números. Hoy somos 14.000 empleados. Cuando yo entré éramos 15, éramos menos digamos, entre 10 y 15. Solo en mi equipo yo tengo 120 abogados. Entonces, la verdad es que nos hemos convertido en una empresa gigante. La cotización de hoy, que creo que es el récord histórico, la empresa más valiosa de Latinoamérica. Pero lo más importante de todo es que nunca hemos perdido el espíritu del garage, ¿no? Lo cual es muy difícil en cierto punto de una empresa cuando crece y crece y crece, donde es muy clara cuál es la mentalidad del fundador, sobre todo para el grupo que está desde el comienzo, pero a medida que eso va creciendo, se va diluyendo esa mentalidad del fundador, se va diluyendo esa cultura emprendedora, etc. Ahí es donde, ahí es donde las empresas llegan a un punto de inflexión donde si no hacen algo al respecto, tienen grandes chances de pasarla mal o tener unos dolores de crecimiento que terminan perjudicando, ¿no? Entonces, ahí fue donde nosotros en Mercado Libre, hace ya 6 años, empezamos a hablar de cultura. 10 personas, yo tuve la suerte de estar en ese grupo, nos sentamos a definir cuál era el ADN de Mercado Libre, cuáles eran los principios culturales que nos definían a nosotros como compañía. ¿Por qué? Porque y en ese momento creo que habremos sido, no sé, 5.000 personas, empieza a haber subculturas dentro de una organización donde termina generando problemas que afectan el crecimiento, que afectan a la generación de revenues y demás. Por ejemplo, no sé, el concepto de la excelencia, que a mí me gusta mucho. Pero vos preguntabas en Mercado Libre qué era la excelencia. Todo el mundo sabía digamos, o entendía que había que ejecutar con excelencia. Ahora, vos preguntabas qué era la excelencia y te daban 1.000 respuestas diferentes, ¿no? Entonces eso es un problema. Ahí es donde durante un tiempo largo que nos duró, no sé, creo que 7, 8 meses, nos encerramos durante horas y horas y horas a definir nuestro ADN. Y ahí salieron 6 principios culturales que también fueron un punto de inflexión y marcaron la diferencia a partir de la cual Mercado Libre, nosotros lo pensamos, ¿cómo hacemos para llevar a Mercado Libre por los próximos 99 años con el mismo espíritu que tenemos cuando empezamos en el garage? Porque vos pensás que cuando vas sumando de a miles, para que te des una idea, Virgilio, desde que empezó la cuarentena en Mercado Libre contratamos 1.300 personas. Yo solo en mi equipo contraté 6 o 7 personas, 900 personas para la parte de logística,
400 desarrolladores y demás, solo desde que empezó la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para transmitir todo eso? Primero uno tiene que ser role model, uno tiene que liderar con el ejemplo y ser un ejemplo de comportamiento durante las 24 horas del día, porque la gente nos está mirando, sobre todo a los que lideramos un equipo, pero lo que yo siempre digo es, el ADN o la cultura o ser modelo no es para Marcos Galperín, es para los 14.000, porque todos tenemos que comportarnos igual. Y ahí definimos estos 6 principios que claramente hacen la diferencia. Estos principios son, el primero es, creamos valor para nuestros usuarios. ¿Qué significa esto? Que construimos herramientas de impacto que ayuden a democratizar el comercio, a democratizar los pagos. Segundo, emprendemos tomando riesgos. Esto es clave para nosotros, es clave en nuestra industria y es clave en nuestra empresa. Eso está en nuestro ADN. Esto surgió de un startup, de alguien que dijo voy a cambiar la manera de hacer negocios en la región, donde en su momento le preguntó a 20 compañeros latinoamericanos en Stanford si creían que esto iba a funcionar y los 20 le dijeron que no, pero con eso no es que se volvió y pensó otra cosa. Él dijo, lo voy a lograr, se juntó con gente que por suerte tuvimos la misma idea y ayudamos a generar eso y hoy somos 14.000 trabajando por eso. Entonces, parte de nuestro ADN o parte de lo que implica emprender tomando el riesgo es pensar en grande, pensar a largo plazo, nunca darnos por vencidos. Buscamos todo el tiempo superar nuestros propios límites, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, hasta acá llegué yo y bueno, ya esto no lo voy a poder cambiar. Eso no está en nuestro ADN y eso es clave para poder haber construido y construir diariamente la compañía que hacemos. El otro concepto clave es ejecutar con excelencia. Y en ejecutar con excelencia, para mí, mi definición es hacer las cosas bien y hacer las cosas simples, ¿no? Pero hacer las cosas bien, y un poco está en línea con la definición de Mercado Libre, que es hacer las cosas con calidad, hacer las cosas muy simples, que hacer algo simple es mucho más difícil que hacer algo complicado. Sobre todo, no sé, yo me pongo en mi lugar de abogado. Para mí es mucho más fácil escribirte 10 páginas de una consulta legal que escribirte eso mismo en un mail con 3 bullets y que lo pueda entender cualquiera. Dentro de ese ejecutar con excelencia, para nosotros no es la perfección, porque la perfección no se logra nunca, y la perfección, cuando uno busca la perfección, termina trabado, termina inmovilizándose, y nosotros no podemos olvidarnos que estamos en la industria de tecnología, donde el software y los códigos siempre van a tener algo que se pueda ir mejorando. Entonces no podemos esperar hasta tener el producto final para poder lanzarlo, sino que lo lanzamos, pero pensando siempre en hacerlo con calidad y hacerlo simple. Ahí también está, en ejecutar con excelencia, está la parte de priorización. Tenemos miles de iniciativas, bueno, tenemos que priorizar a dónde ponemos el foco para poder llevarlos a cabo. Otro de los principios es competimos en equipo para ganar. ¿Eso qué significa? Colaboramos hacia adentro, pero competimos ferozmente hacia afuera. Esto implica construir los mejores equipos, pero también implica confiar en las decisiones. Somos una empresa súper meritocrática. Nosotros tenemos un concepto que le llamamos el 90-10, ¿no? Donde el 90% de las decisiones, tenemos una manera de decidir donde para empoderar al equipo, tenemos que el 90% de las decisiones tenemos que confiar en lo que decida nuestro equipo y tenemos que empoderar para que cada uno tenga poder de decisión. El 10% restante, que son las decisiones que van a generar un alto impacto en el negocio o son muy costosas, las escalamos, ¿no? Entonces, de esa manera nos aseguramos que haya un juicio de valor por la gente, donde de alguna manera defina cuál decisión cae en ese 90% y cuál cae en ese 10%, y nos aseguramos que lo que se escala sean las cosas donde realmente tenemos que tener. Es como yo te decía, yo tengo
más de 100 abogados en el equipo. Yo no puedo estar en todos los temas que tiene mi equipo. Sería imposible, tampoco es mi estilo de liderazgo, ¿no? Yo siempre dije, y creo que la mejor decisión que tomé desde el primer día, cuando, digamos, yo fui el único abogado durante 6 o 7 años. De hecho, cuando me fui a Buenos Aires dije, no sé en qué momento se van a dar cuenta que no necesitan un abogado full time. Te lo juro que cuando llegué, no me olvido esa sensación de llegar el primer día a la oficina, cuando ya me había mudado y demás, sentarme y decir, ¿en qué momento se dan cuenta que yo no necesito estar full time? Esa sensación me duró 40 segundos y durante 6 o 7 años, ya no me acuerdo cuánto, estuve solo, pero cuando empecé a contratar gente, siempre dije, voy a contratar gente que sea mejor que yo, gente que yo admire, gente que yo pueda visualizar, que pueda tomar mi lugar, no sé, si en 1 año, si en 2 o en 5, yo quiero tener el mejor equipo de legales y asuntos con gobierno del mundo. Y de verdad que lo pienso de esa manera, y siempre lo pensé de esa manera, porque es la manera que hacemos las cosas en el mercado libre, ¿no? Pensar en grande y no de cabotaje. Y creo que la manera de realmente cambiar o transformar una realidad es esa, es teniendo el mejor equipo del mundo. Entonces, siempre... Perdón, a propósito de esto, de pensar en grande y no en cabotaje, justo Eduardo Grode que nos preguntaba en cuántos países está Mercado Libre. Estamos en 18. Perfecto. 18 países. Entonces, creo que pasa también por un tema de actitud, donde uno, si vos armás un buen equipo, un equipo con gente mejor que vos, eso te ayuda, te obliga a vos a estar a la altura de las circunstancias, te obliga a vos a estar al mando de alguien, de un grupo de gente que te va a implicar muchísimo desafío intelectual, profesional, laboral, etc. Para eso uno tiene, de nuevo, que estar a la altura, pero por otro lado también tiene que aprender a delegar, darle pista, empoderarlos y de alguna manera asegurar que esa gente tenga la exposición, vaya desarrollando cierto grosor de la piel, entonces para que vaya teniendo experiencia. Y nosotros en Mercado Libre, de hecho, también nos miden por ir desarrollando nuestros propios reemplazos. De nada me sirve a mí que yo me crea irreemplazables. Yo trabajo con gente de mi equipo que lo veo dentro de un cierto tiempo sentado en mi lugar. Si no, yo estaría haciendo mal las cosas. Y eso al revés no me perjudica mi carrera, sino que beneficia mi carrera, porque eso me permite a mí poder tener una visión holística, una visión 360 grados de cosas que si yo estuviese en lo operativo, no podría mirar. Y es lo mismo que hacemos todos con los equipos en general. Pero también en cierto momento, ¿por qué esto entró dentro de los principios del ADN que veníamos hablando? Porque en algún momento, cuando la organización empieza a crecer, empieza a haber silos, hay una tendencia natural a que los equipos trabajen en silos, y ahí empiezan los problemas. Si el equipo de mercado pago no piensa cómo afecta eso al marketplace y los del marketplace no piensan cómo se integran bien con la parte de logística, a la larga hay un problema. Y después los últimos 2 principios son, estamos en beta continuo. Perdón, Jacobo, discúlpame. Antes que nombré los últimos 2 principios que forman parte del ADN de Mercado Libre, porque has estado trabajando muy fuerte en el tema de la forma de trabajar. Y ahí me parece que Marcelo tiene un aporte y una pregunta que, por eso después terminamos los últimos 2 principios del ADN. Marcelo. Bueno, muchas gracias, Virgilio. Qué gusto, Jacobo, cómo estás haciendo bien terrenal, ¿no? El relato de tu experiencia, así que muchas gracias por compartir todos estos detalles. Claro. Y de ser inspirado por la idea loca de un emprendedor a inspirar a miles, ¿no? Y me quedo con este concepto de no perder el espíritu del garage. Sin embargo, hace muy poquitos días, Mercado Libre fue nombrada por Great Place to Work en el ranking de las 10 mejores empresas para trabajar en el mundo. Entonces te quería consultar, ¿cómo tomaste eso? ¿Cuál es la cultura centrada en las personas que ustedes practican y cuál es el modelo de operación en ese sentido? Buenísimo. Es algo que nosotros
nos preocupa mucho desde hace mucho tiempo. El primer paso para la cultura fue esto, ¿no? Primero, definir el ADN cultural, los principios rectores de quien trabaja, o de mercado libre, te diría, ¿no? Desde hace ya un tiempo largo venimos participando de esta encuesta de Great Place to Work. Acá nosotros primero tenemos que saber hacia dónde vamos y qué queremos. Una vez que sabemos cuál es el objetivo del mercado libre, que es democratizar el comercio y el dinero, tenemos que saber cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos es con estos principios culturales. Y después, para nosotros, de hecho, no se llama recursos humanos, sino se llama people, el equipo, porque pensamos permanentemente en la gente, corremos encuestas, etcétera, donde tenemos una manera de trabajar que creo que nos hace únicos. Yo justo hice un posteo en LinkedIn cuando salió lo del 8º lugar Mercado Libre en el mundo como mejor empresa para trabajar. Al principio fue sorpresa, y después la sensación siguiente a la sorpresa fue, la verdad que nos rompemos el alma para que esto pase. Digamos, todos, cuando yo te decía que es importante que cada uno de nosotros sea un role model, es justamente eso, ¿no? Donde la cultura la hacemos entre todos, no es un tema de uno o de unos pocos o de los líderes de la compañía. La cultura la hacen los 14.000, somos una organización bastante horizontal. Por decirte algo, que no quiero que quede en lo material, ¿no? Pero cuando empezó nosotros nos fuimos a trabajar a casa una semana antes que empiece la cuarentena en Argentina, en Colombia, en Chile y demás, digamos, porque estábamos pensando en eso, no esperar a que el gobierno diga, o los gobiernos dijeran que había un riesgo de la salud. Nosotros solos ya veníamos siguiendo el coronavirus desde hace un tiempo. Un día dijimos, nos vamos a casa, nos fuimos un viernes, como cualquier viernes, y de pronto, no 14.000, pero 10.000 no volvieron nunca más a trabajar a la oficina, en ningún país. Y teníamos que estar preparados para eso. Y después nos dieron a todos $500 para que equipemos algo en casa, pero se lo dieron también a los que están yendo a trabajar en los centros de distribución, en el mercado central en Argentina, en México, en Chile, en Colombia y demás, donde ellos no hacen home office, pero también recibieron eso, ¿no? Donde los beneficios son los mismos beneficios para todos, donde los principios culturales rigen para todos, donde tenemos una cultura súper meritocrática, donde todo es muy transparente, donde la comunicación de los principios, de los objetivos, de qué es lo que se espera de nosotros es súper transparente, donde tenemos instancias de feedback formales 2 veces al año, donde tenemos muy claro qué es lo que se espera de nosotros, y a la vez la compañía nos da las herramientas para poder llevar a cabo todo lo que queremos hacer o todo lo que se espera de nosotros. Y por otro lado, donde se vive de esa forma, ¿no? Digamos, nada es actuado, no es esto lo hacemos para la tribuna, donde realmente Virgilio estuvo en nuestras oficinas con un grupo de la fundación, creo que el año pasado, donde por ahí para nosotros lo que es natural, sabemos que no es natural en el resto, pero nosotros decidimos invertir en la gente. Y la oficina de 600 personas que tenemos en Córdoba tiene los mismos muebles que la oficina que tenemos en Buenos Aires, y lo mismo pasa con Paraná, y lo mismo pasa con la oficina de San Pablo o Santiago o Ciudad de México, ¿no? Donde realmente todos vivimos y actuamos en consecuencia. Te cuento un caso particular que en mi equipo de legales, donde nosotros, y seguramente mi mujer, que creo que está escuchando, puede dar fe de eso, donde nosotros trabajamos con muchísima presión, muchísima presión, y nosotros estamos, uno cree que es solamente hacer contratos, no, normalmente hay muchas bombas que desactivar, y en algún momento nosotros medimos también el clima, además de la cultura,
también medimos el clima que hay en cada equipo. Y en algún momento, en legales, el clima no había dado muy, muy bien. Te estoy hablando hace 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando hicimos una reunión interna? Yo senté a todo el equipo, que en ese momento habremos sido, no sé, 50, senté a todos, dije, tenemos un problema de clima en todos los países. Empezó uno de un país y dijo, no, a mí en mi país el clima me da bien. Otro en Argentina dijo, no, mi área dentro de legales da bien, el problema lo tiene. Y dije, acá hay un problema, acá no es el que a mí o que en tal país legales y asuntos públicos es un solo equipo, no me importa dónde están sentados. Entonces empecé a trabajar con un concepto de un equipo y dije, el tema del clima es de todos. Acá no existe que a Brasil le dé bien y a Argentina le dé más o menos. El clima se hacen varias preguntas, que es cómo fluye la comunicación, si estás bien remunerado, si tenés claros tus objetivos, si crees que sos reconocido, digamos, cómo es tu balance vida y trabajo y demás. Yo fui el primero en arremangarme y decir, ¿saben qué? Acá nos vamos a poner esto al hombro, hasta que no lo saquemos adelante, no vamos a descansar. Pero fui el primero, yo, y fui el primero en llegar a todas las reuniones, y el último en irme, y el primero en traer ideas, y dije, el clima no es un problema mío, el clima es de los 50. Bueno, moraleja, al año siguiente y los 3 años siguientes, mi equipo fue el primero en clima, o estuvo en el top 3 de todo Mercado Libre, pero para eso uno tiene que dar el ejemplo, y también tiene que aprender de los errores, que es parte de nuestro ADN, ¿no? El problema no es equivocarse, el problema es si te equivocas y no haces nada con eso. Digamos, yo asumí que todos nos podemos equivocar y todos nos equivocamos, y asumí que la cuestión de clima en mi equipo tenía cosas que había que trabajar, y era ahí donde yo tenía que poner el foco y no en buscar culpables, que fue lo primero que hicieron algunos. Y el foco lo puse en cómo solucionamos, en cómo yo me ponía al frente de la solución, pero no dictando lo que había que hacer, sino sentándome en la mesa, con mi mesa chica, pero con la mesa más ampliada, y quería escuchar a todos. Entonces, eso hace que la verdad, digamos, obviamente estamos bien remunerados, tenemos masajes, tenemos peluquería, tenemos una serie de cosas que también ayuda muchísimo, pero creo que el desafío de trabajar en el mercado libre, lo poderoso de saber que estás haciendo algo que está cambiando la realidad de nuestros países, también hace que uno tenga ganas de quedarse y de levantarse a las 7 de la mañana con el cuchillo entre los dientes y sacárselo a las 12 de la noche cuando se va a dormir, ¿no? Perfecto. Te quiero preguntar una pregunta, porque recién has hablado de los distintos lugares que están el equipo dentro de Argentina o de las sedes de Mercado Libre. Había una pregunta que había hecho alguno de los asistentes, es una pregunta corta, si tienen planes de venir a Tucumán. Mira, estamos en distintas ciudades. Yo quiero llevar Mercado Libre, quiero abrir un centro de desarrollo de tecnología en Tucumán hace 10 años. Por distintas razones nunca se dio. Está Fabián Soria acá de la tecnológica, un socio estratégico clave para que desembarque Mercado Libre acá en Tucumán. Hace 1000 años, imagínate que obviamente lo primero que pensé en algún momento cuando había alguna ley de beneficios fiscales para instalar empresas de tecnología y demás, no se dio. La verdad es que hoy, obviamente yo sigo muy de cerca el mercado tucumano. Hoy tenemos en Córdoba una oficina enorme, 600 personas, tenemos en Paraná, tenemos en Santa Fe, tenemos en San Luis, en Mendoza. Por ahora no hay planes de Tucumán, ojalá pueda conseguirlo en algún momento. Y sé que te están quedando, perdón, sé que te están quedando dos principios, pero termina la idea, perdón. Termino rápido. Uno es beta continuo, que es vivimos cada cambio como una oportunidad. Eso es un concepto muy de tecnología, donde estar en beta continuo es probar y corregir hasta que lo lográs. O sea, no te quedás en la frustración de esto no lo hice bien, sino probamos, corregimos hasta lograrlo, compartimos los errores y aprendemos de los errores y de los aciertos, y eso era lo que te contaba recién. Y el último es, damos el máximo y nos divertimos. Nosotros trabajamos con muchísima intensidad, con mucha dedicación, pero queremos asegurarnos que
reconocemos nuestros logros, que co-creamos entre todos un ambiente sano, seguro y alegre, ¿no? Donde si no sería imposible laburar la cantidad de tiempo que laburamos.